A ver, a ver. Antes que nada, vamos a... Estamos 90. Oh, ya. Muy bien. Vamos a pasar el link de asistencia. Solo comentarles que el otro día habían 90 en el chat y marcaron 250. Así que eso fue un poco extraño, pero lógicamente los que entran en los primeros minutos son considerados, porque eso tiene lógicamente una mide la hora en que entró cada uno, ¿no? Bien, no sé si me escuchan, ¿me logran escuchar? Sí, doctor, se escucha. Doctor, ¿Se ¿puede grabar la escucha? clase, por favor? Sí, sí. Porque yo creo que vamos a grabar solamente cuando hayan por encima de 120. Bueno, vamos a grabar. Recording in progress. Muy bien, listo. Entonces vamos a conversar un poco hoy día sobre lo que son las enfermedades pulmonares intersticiales. Es un tema, digamos, en donde hay mucha variabilidad, muchas definiciones, muchas clasificaciones, ¿no? Sobre todo lo que son y hasta desacuerdos entre los nombres, ¿no? Pero, digamos, es una especie de gran cajón desastre donde entran enfermedades que afectan predominantemente al intersticio pulmonar, porque la mayoría de estas enfermedades terminan conforme, digamos, progresan, terminan afectando no solamente al intersticio, sino también al alveolo e incluso a las estructuras bronquiales, ¿no? Y de hecho es una distinción un poco artificial cuando ustedes han, digamos, cuando se han planteado o, digamos, diferenciar o cuando se trata de hacer una diferenciación entre enfermedades parenquimales e enfermedades intersticiales, esa diferencia es un poco artificial, porque las enfermedades, digamos, que afectan al parénquima pulmonar, y bueno, si ustedes ya han repasado ¿a qué llamamos para empezar parénquima pulmonar? Bueno, incluye al alveolo con sus células alveolares de revestimiento tipo 1, las tipo 2 productoras de surfactante, el intersticio alveolar que da las estructuras de soporte al alveolo y los macrófagos intersticiales y alveolares. Entonces, todos estos componentes forman parte del parénquima, resultando así que el intersticio es en realidad una parte constitutiva del parénquima, de modo tal que diferenciar intersticio de parénquima puede resultar un poco artificial, ¿no? Sin embargo, efectivamente hay enfermedades que atacan predominantemente al alveolo, y estas son las enfermedades en general parenquimales pulmonares, mientras que hay enfermedades que atacan predominantemente al intersticio y son las que vamos a denominar enfermedades intersticiales, que son las que vamos a tratar en el resto de la sesión, ¿no? Entonces, es antes de situarnos, digamos, o antes de hablar sobre los aspectos clínicos de estas enfermedades, debemos situarnos y saber, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de intersticio pulmonar. Y básicamente el intersticio va a ser definido como el espacio entre las membranas basales epitelial y endotelial, es decir, yo tengo mi alveolo y el oxígeno tiene que ser transportado hacia, digamos, el endotelio sanguíneo, el capilar pulmonar. Y toda esta estructura sobre todo formado por fibroblastos, tejido conectivo, que da soporte y permite además el proceso de hematosis, es lo que se llama el intersticio. Si nosotros, digamos, lo representamos gráficamente, eh, acá nosotros vamos a imaginarnos que esta estructura circular es un alveolo, esto de acá es una célula de revestimiento, un neumocito tipo 1, y esto de acá es el neumocito tipo 2.
¿no? Que es el productor de surfactante, ¿no? Digamos, otra circunferencia acá representa el corte transversal de un vaso sanguíneo, de un capilar, con un par de glóbulos rojos ahí. Y vamos a ver que esta estructura que está en blanco representa el intersticio con las fibras de colágeno y los los fibroblastos que hay en esta zona, ¿no? Que son finalmente los que van a proliferar y van a extenderse cuando nosotros tengamos estas enfermedades intersticiales. Muy bien. Entonces, ya sabemos lo que es el intersticio y ahora pues vamos a ver que las enfermedades que afectan al intersticio, el intersticio puede afectarse de manera parchada, por ejemplo, en una fibrosis localizada, pero lo que vamos a hablar son de enfermedades que afectan toda la parte intersticial del parénquima pulmonar en forma difusa, generalizada. Entonces, esto es lo que se llaman enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Y en realidad es, como les digo, es un gran grupo de enfermedades que, bueno, tienen esta denominación porque atacan, digamos, predominantemente al intersticio. Y por eso es que algunos autores, hasta ahora sigue la controversia, si deberían llamarse enfermedades pulmonares intersticiales difusas o enfermedades pulmonares parenquimales difusas. Y si ustedes incluso ven los radiólogos ahora, como ven digamos, en la segunda referencia, ahora también le llaman enfermedad pulmonar difusa, a secas, ¿no? Entonces, bueno, van a encontrar entonces como enfermedad pulmonar difusa, enfermedad pulmonar parenquimal difusa, enfermedad pulmonar intersticial difusa. Sin embargo, el término enfermedad pulmonar intersticial difusa es probablemente el que más usamos, por lo menos en el Perú. Y van a escucharlo bajo la abreviatura de EPID, ¿no? O sea, van a escuchar, el paciente tiene EPID, ese EPID tiene enfermedad pulmonar intersticial difusa. Muy bien. Y bueno, hay, digamos, una innumerable lista de enfermedades que tienen, digamos, que cumplen o que están bajo la denominación de enfermedad intersticial difusa, ¿no? Pero digamos, ¿qué cosa tienen en común? Es básicamente, ustedes saben que el intersticio, las estructuras de soporte alveolar, son, digamos, tienen una elasticidad tal que permiten que el alveolo se expanda, ¿no? Y el denominador común final de todas estas enfermedades es que hacen que este intersticio elástico se vuelva un intersticio fibrótico, duro, con limitación para la expansión y esta expansión forzada frente a un intersticio fibrótico da unos sonidos muy característicos que son unos crepitantes particulares, secos, que semejan el desprendimiento de las telas del velcro, ¿no? El velcro es lo que, bueno, se llama coloquialmente como pega-pega, o como ustedes lo pueden ver en sus tensiómetros, ¿no? Las dos hojas del tensiómetro van juntas y las podemos, digamos, separar, y al separar hacen este sonido que es muy, muy parecido a los crepitantes tipo el velcro, ¿no? Que son sonidos gruesos hacia el final de la inspiración, ¿no? Y que son, digamos, el denominador común, o digamos, desde el punto de vista de examen físico, es lo que vamos a encontrar con mayor notoriedad en estas enfermedades. Muy bien, ¿cuáles son los elementos que nosotros tenemos que un poco ver en la anamnesis de estos pacientes, ¿no? Ciertamente tenemos que identificar el tiempo de enfermedad, el curso, ¿no? Si es una enfermedad aguda, una enfermedad crónica, ¿no? Los síntomas principales. Recordar que el síntoma habitual en estas condiciones es disnea de esfuerzo, es el síntoma más frecuente seguido de tos, ¿no? Mientras que ya es menos frecuente hemoptisis o dolor pleurítico, las cuales nos obligan a buscar ya causas secundarias. Vamos a ver cuáles son aquellas causas secundarias que son más comunes, ¿no? Y un aspecto crucial cuando hacemos la anamnesis de enfermedad pulmonar intersticial difusa es buscar exposiciones,
¿no? Exposiciones a combustibles de biomasa. En el Perú recuerdan que la exposición a carbón, a leña, a deposición seca de las del ganado, todo esto se llama combustible de biomasa, y es una condición importantemente y frecuentemente asociada a enfermedad intersticial, ¿no? Exposiciones ocupacionales, ¿no? Sobre todo, recuerden ustedes el gran grupo de las neumoconiosis, ¿no? Que es básicamente estas enfermedades intersticiales asociadas a elementos particulados como carbón, silicio, berilio, asbesto, etcétera, ¿no? La crianza de animales también es importante. Recuerden que la crianza, sobre todo, digamos, existen enfermedades asociadas a la inhalación de polvos orgánicos, de pelaje animal, de hongos, que pueden desencadenar respuestas alérgicas. Esto se llama alveolitis alérgica extrínseca, ¿no? Y esto se da en el caso, por ejemplo, de exposición sobre todo a aves, ¿no? Ya sea a las plumas de las aves o a las deposiciones de las aves, ¿no? Una cosa importante es que, esto no incluye habitualmente perros y gatos, o sea, los perros y gatos no generan enfermedad intersticial, pero algunas aves a las que el ser humano no está tan acostumbrado, como sobre todo las aves bajo la forma de plumas o de eyecciones, ¿no? El antecedente de tuberculosis también es importante, porque las tuberculosis pueden imitar enfermedades intersticiales difusas, aunque no lo sean, ¿no? Por supuesto, el antecedente de enfermedad difusa del tejido conectivo, ¿no? Esclerosis sistémica progresiva, esclerodermia, artritis reumatoide, granulomatosis de Wegener, enfermedad de Churg-Strauss, vasculitis en general, lupus, ¿no? Y hoy en día el antecedente de COVID-19, esto es particularmente importante en pacientes que tienen cuadros, que han sufrido episodios graves de COVID-19, que han estado en ventilación mecánica y que quedan con una secuela pulmonar fibrótica, que puede ser indistinguible de la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en el examen físico de estos pacientes? Bueno, básicamente, como ya hemos comentado, tenemos un pulmón, ¿no? Un intersticio fibrótico que no va a permitir la expansión pulmonar, ¿no? Entonces, a la inspección y a la palpación, lo que vamos a encontrar es un pulmón, un tórax que no expande adecuadamente, es decir, disminución de la amplexación. Vamos a encontrar a la percusión, disminución del área de percusión pulmonar o del área de excursión. Cuando hablamos de excursión pulmonar, es una técnica que no forma parte del examen físico habitual, es una técnica especial que se hace justamente en estos pacientes, y lo que hacemos es percutir al paciente, y luego de eso le pedimos al paciente primero en expiración y luego en inspiración máxima, y normalmente el área de percusión debe incrementarse, ¿no? En estos pacientes no ocurre eso porque simplemente no hay una expansión adecuada, ¿no? Y el dato ya característico en la ocultación, que es estos crepitantes de tipo velcro, ¿no? Si existen signos pleurales, recuerdan, hemos visto ya, sobre todo, por ejemplo, qué signos pleurales que podemos encontrar: disminución del murmullo, presencia de egofonía o eventualmente presencia de soplo pleural. Eso nos debe apuntar, si encontramos evidencia de derrame pleural, hacia enfermedad reumatológica o asbestosis, ¿no? El hipocratismo digital, es decir, las uñas en vidrio de reloj, osteoartropatía hipertrófica, lo vemos con cierta frecuencia en fibrosis pulmonar, ¿no? Y por supuesto, las enfermedades reumatológicas, las enfermedades difusas del tejido conectivo, podemos encontrar incremento del volumen articular, sinovitis, vasculitis cutánea o compromiso renal. Muy bien, entonces hemos hecho ya nuestra anamnesis, nuestro examen físico, y generalmente esto lo vamos a complementar con una radiografía de tórax, donde vamos a encontrar un patrón denominado justamente intersticial, ¿no? Los patrones intersticiales habitualmente pueden corresponder a lesiones de tipo reticular, nodular o retículo nodular bilaterales, ¿no? Y entonces una primera gran clasificación es si estamos frente a una condición de etiología conocida o etiología desconocida. Etiología conocida quiere decir que hemos encontrado un agente causal, una enfermedad que está causando esta fibrosis, ¿no? Entonces,
Enfermedad difusa del tejido conectivo, pues claramente, digamos, muy frecuentemente asociado, ¿no? Y sobre todo esclerodermia, ¿no? Esclerodermia es bien frecuente que se asocie a fibrosis pulmonar, ¿no? La esclerodermia, así como tenemos este engrosamiento, este incremento del tejido conectivo, este incremento del tejido fibrótico en la piel, también lo mismo ocurre en esófago, en pulmones, y entonces el paciente va a hacer con mucha frecuencia fibrosis pulmonar, ¿no? Lo mismo puede ocurrir en polimiositis, en artritis reumatoide y mucho más raro en lupus, ¿no? Entonces, si no tenemos que hacer un ranking, ¿no? La enfermedad difusa, bueno, si usted es un paciente con esclerodermia, es muy probable que desarrolle enfermedad intersticial difusa y eventualmente fibrosis pulmonar. En artritis reumatoide es un poco menos frecuente y en lupus es aún menos frecuente, ¿no? Las neumoconiosis, ¿no? Es decir, las reacciones a material particulado en el pulmón, que incluyen asbestosis, trabajadores de carros, silicosis, ¿no? Es el depósito de sílice, lo que trabajan en la industria del vidrio, y beriliosis, ¿no? Fármacos, ¿no? Y dentro de los fármacos tal vez mencionar los más frecuentes. Hay una lista de cientos de fármacos que pueden condicionar enfermedad intersticial difusa, pero acá pues vamos a destacar a amiodarona, que es un fármaco utilizado en el tratamiento de arritmias, nitrofurantoína y metotrexato, ¿no? Desde el punto de vista bueno, más que quimioterapia, lo más asociado es la radioterapia, ¿no? Y la radioterapia puede tener una presentación relativamente aguda a las pocas semanas por injuria directa, pero también hay una presentación más bien subaguda crónica, la cual transcurre después de algunos meses por fibrosis secundaria, en particular cuando han habido pues tratamientos, radioterapias en todo lo que es la caja torácica, ¿no? Y dentro de exposiciones ambientales, la alveolitis alérgica extrínseca, que es básicamente una reacción de hipersensibilidad a polvos orgánicos, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, digamos, lo que le llaman, ¿no? El pulmón del granjero, pues estos hacen, hacen una hipersensibilidad a los hongos que están en la paja, ¿no? ¿no? O el pulmón del criador de aves, ¿no? Porque hace pues, una reacción alérgica. Nosotros también tendríamos que llamar la vicinosis, por ejemplo, ¿no? Que es el que está expuesto al polvillo de algodón, ¿no? Algunos le han querido llamar el pulmón de gamarra, ¿no? Porque en gamarra pues hay personas que están expuestas a polvo de algodón y no usan protección. Y un dato interesante es que en enfermedad pulmonar intersticial difusa no está considerada la exposición a biomasa. Sin embargo, muchos médicos peruanos, si ustedes hacen la consulta a varios neumólogos, internistas, todos tenemos un poco la experiencia de que la gente que ha estado expuesta a humo de leña hace pues enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y esto es lógico porque la biomasa, básicamente, digamos, además de la irritación del humo, tiene exposición a partículas de carbón generando una combinación de neumoconiosis e hiperreactividad bronquial. Entonces, eso es algo que, si bien es cierto, no está en los libros, nosotros consideramos que la exposición a biomasa debe ser considerada parte de las etiologías de lo que es enfermedad intersticial difusa, ¿no? Pero también, y por eso es tan importante, ustedes ven, ¿no? Los antecedentes, ¿no? A obtener una historia clínica adecuada. El paciente ha estado expuesto a polvos orgánicos, a partículas inorgánicas, tiene una enfermedad difusa del tejido conectivo, ha recibido radioterapia, está recibiendo algún fármaco involucrado, pero si todas esas respuestas son negativas, ya nos enfrentamos a una enfermedad intersticial difusa de origen desconocido o de etiología desconocida, ¿no? Y ahí, digamos, largamente, más del 90% o casi siempre, esto va a corresponder a lo que se llama el gran grupo de las neumonías intersticiales idiopáticas, porque en otros países sarcoidosis es relativamente frecuente, nosotros no tenemos casos nativos. Linfangioleiomyomatosis, proteinosis alveolar son enfermedades bastante raras,
Después, si quieren, en las preguntas podemos conversar un poquito de esas, pero son extremadamente raras, de modo tal que si nosotros no tenemos un antecedente claro de fármacos, terapia antineoplásica, exposiciones o enfermedad difusa del tejido conectivo, casi siempre vamos a encajar dentro del grupo de las neumonías intersticiales idiopáticas. Muy bien. Entonces, ese sería nuestro diagnóstico diferencial. Ahora, ¿cuáles son los métodos de ayuda diagnóstica? ¿Con qué nos ayudamos? Además, pues, lógicamente, de la radiografía de tórax, que, digamos, casi todos los pacientes van a llegar con una radiografía de tórax consistente, pues, con enfermedad intersticial difusa, ¿no? Recordando que, como les repito, típicamente se presenta con un patrón intersticial, es decir, un patrón reticular, nodular o retículo nodular difuso, ¿no? Pero el diagnóstico depende en enorme medida, a casi de todas maneras, nosotros tenemos que tener una tomografía de alta resolución, ¿no? Porque esto es lo que nos va a dar finalmente, en la mayor parte de casos, el elemento diagnóstico para poder iniciar una terapéutica. Los gases arteriales son importantes para valorar el grado de hipoxemia si lo hubiera. La espirometría no nos da gran ayuda, generalmente nos sirve para corroborar la presencia de un patrón denominado restrictivo, ¿no? Tal vez más importante es la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Es una prueba en la cual al paciente lo hacemos inhalar monóxido de carbono y vemos qué porcentaje llega a difundir a través del alveolo, lo cual normalmente debe ser casi el 100%, ¿no? Y finalmente la pletismografía, que es un examen que nos permite calcular los volúmenes pulmonares reales. Esto es, ¿no?, el patrón clásico de una radiografía, ¿no? Ven ustedes un patrón reticular bilateral, ¿no?, en donde hay un componente mucho más marcado en lo que es las bases pulmonares, y esto es una digamos, radiografía típica de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, que es la condición o es la neumonía intersticial idiopática más frecuentemente encontrada, ¿no? Así como el 90% de enfermedades intersticiales de causa desconocida son neumonías intersticiales idiopáticas, entre estas neumonías intersticiales idiopáticas, más del 80% corresponden a fibrosis pulmonar idiopática. Esto ya es una imagen tomográfica, ¿no?, donde ustedes pueden ver, ¿no?, hay digamos, zonas fibróticas, y esta imagen que ustedes pueden ver acá, ¿no?, que son como imágenes hexagonales, como imágenes poligonales, confluentes, ¿no?, y estos que remedan un panal de abeja, y por eso se llama patrón en panal de abeja o panalización. Escuchen, se evidencia panalización o se evidencia patrón en panal de abeja, eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Estas lesiones, como les digo, poligonales, confluentes, que remedan justamente un panal de abeja, ¿no? Muy bien. Y bueno, ya la histopatología, si es que se realiza, van a ver pues un componente extenso fibrótico en esa zona. Ahora, un aspecto importante que genera a veces mucha confusión es que no todo patrón intersticial es una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Es decir, yo puedo encontrar un patrón intersticial, es un patrón retículo nodular, reticular, bilateral, por ejemplo, en pacientes con algunos casos de neumonía, ¿no?, por gérmenes atípicos, la neumonía asociada a SARS-CoV-2, incluso la tuberculosis miliar me puede dar un patrón micronodular que puede simular un EPIT. O, por ejemplo, la diseminación linfática del cáncer, eso se denomina carcinomatosis linfangítica, eso también puede dar un patrón radiológico de enfermedad o un patrón, digamos, radiológico de tipo intersticial. Entonces, en resumen, EPIT, la enfermedad pulmonar intersticial difusa, normalmente excluye a la presencia de infecciones que puedan condicionar estos patrones o neoplasias, en particular aquellas con carcinomatosis linfangítica. Entonces, esto nos va a dar un patrón intersticial en la radiografía de tórax, pero que no representan una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Muy bien.
Ya saliendo un poquito de los hallazgos radiográficos, podemos también en los gases arteriales vamos a encontrar hipoxemia, aumento del gradiente alveolar arterial, siendo sumamente infrecuente la hipercapnia, a diferencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en donde la hipercapnia sí es sumamente frecuente. O, bueno, por lo menos en los estadios finales, ¿no? La espirometría, ya probablemente cuando ustedes han revisado en fisiología pruebas de función normal, nosotros pues tenemos durante la expiración, tenemos un pico y luego va atenuándose, ¿no? Esta curva denominada de flujo-volumen, ¿no? Es digamos, en los pacientes con obstrucción bronquial, que ven acá, por ejemplo, en esta parte de acá, lo que vamos a ver es una atenuación de lo que es la fase expiratoria, mientras que en los pacientes con patrón restrictivo, lo que van a ver es una disminución a todo nivel de los volúmenes pulmonares, ¿no? O sea, ven, es como la curva normal, pero en chiquito, como que se hubiera achicado. Eso se denomina un patrón restrictivo, ¿no? Desde el punto de vista ya, digamos, de diagnóstico, esto, por ejemplo, cómo interpretamos estas curvas, normalmente lo que vamos a ver es la capacidad vital forzada, es decir, todo lo que yo puedo botar de aire, y esa capacidad vital forzada nos habla un poco de cuánto volumen pulmonar hay, ¿no? Entonces, la capacidad vital forzada se ve reducida, por ejemplo, este paciente tiene un 54% de lo que yo esperaría. Y el otro elemento crucial que nosotros tenemos que ver es cuál es el porcentaje del volumen expiratorio forzado al primer segundo. ¿A qué me refiero? De toda esta capacidad vital, de todo lo que yo voto, yo normalmente debería votar el 80%, ¿no? Dentro o por encima del 70% en el primer segundo. En estos pacientes vean ustedes que mi capacidad vital forzada está baja, o sea, expiro un volumen muy limitado de aire, pero casi todo lo expiro en el primer segundo. Entonces, no hay un problema obstructivo. En los problemas obstructivos bronquiales, como la vía aérea está obstruida, me demoro mucho en botar y por lo tanto el volumen expiratorio forzado al primer segundo se reduce con respecto a la capacidad vital forzada. Entonces el porcentaje del volumen expiratorio forzado al primer segundo con respecto a la capacidad vital forzada se reduce, ¿no? Muy bien, entonces, en resumen, ¿no? Acá, por ejemplo, pueden ver eso mismo, ¿no? O sea, el consolidado de la relación entre el BF1 con la capacidad vital forzada, ¿no? Entonces, en este paciente tenemos una capacidad vital forzada de el 54% de lo que yo esperaría. Ah, eso está bajo. E inmediatamente veo la relación BF1, o sea, cuánto de esa capacidad vital forzada lo elimino al primer segundo, 94%. Entonces, no hay problema obstructivo. Este es un patrón puramente restrictivo, ¿no? Consistente ciertamente con enfermedad intersticial difusa. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar un poquito dentro del gran grupo de neumonías intersticiales idiopáticas, que son lo más frecuente que vamos a encontrar cuando no hay una causa conocida. También en realidad es una especie de cajón desastre donde encontramos pues una serie de desórdenes no neoplásicos que lo que van a generar es un patrón de inflamación y fibrosis crónica que afecta predominantemente al intersticio. Y ahí, ¿no? Nosotros, de acuerdo a digamos, esto se clasifica, ¿no? Estas neumonías intersticiales idiopáticas, hay por lo menos 20, ¿no? Así que solamente acá voy a mostrar las, digamos, más comunes. Y las más comunes, digamos, son aquellas crónicas, ¿no? Y de estas neumonías intersticiales idiopáticas crónicas, largamente la más frecuencia es la fibrosis pulmonar idiopática.
seguida de la neumonía intersticial no específica, que, bueno, y todas las demás son mucho más infrecuentes. Cuando la presentación es aguda, y acá el término agudo no, generalmente es en el lapso de algunas semanas, ahí podemos encontrar la neumonía criptogénica en organización y a la neumonía intersticial aguda, ¿no? Y también otra consideración importante es que existen enfermedades intersticiales asociadas a tabaquismo, ¿no? Y ahí vamos a encontrar a la bronquiolitis respiratoria y a la neumonía intersticial descamativa. Pero, haciendo un balance general, las neumonías intersticiales idiopáticas crónicas son largamente las más frecuentes entre ellas, mucho más frecuente que las agudas o asociadas a tabaquismo. Y dentro de estas, fibrosis pulmonar idiopática es con toda seguridad la que van a encontrar con mucha mayor frecuencia. Entonces van a haber casos de fibrosis pulmonar idiopática en su práctica, las otras tal vez no las lleguen a ver, pero con seguridad van a haber fibrosis pulmonar idiopática. Y es en esta, en esta línea que vamos a mencionarles, esto lo van a ver con más detenimiento seguramente cuando hagan clínica 1, pero es importante tener una idea de cuáles son los criterios que han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que primero excluir pues que el paciente no haya recibido fármacos, radiación, que no tenga una enfermedad de tejido conectivo, que no haya tenido una exposición a polvos orgánicos o inorgánicos, ¿no? Que tenga, ¿no? Un patrón de intersticial difuso en la radiografía o en la tomografía, y que el paciente encontremos al examen físico crepitantes inspiratorios bilaterales o una edad por encima de 60 años. Ojo que si el paciente tiene un antecedente familiar, porque la fibrosis pulmonar va en familias y es posible que los hijos de los pacientes con fibrosis pulmonar tengan síntomas a edades más tempranas, y es por esta razón que cuando hay un antecedente familiar, la edad se reduce a 40 años, ¿no? Y otro aspecto relevante es que la mayoría contrariamente a lo que se decía hace 10 o 15 años, en donde básicamente el diagnóstico era con biopsia, hoy en día la mayoría de casos pueden confirmar. Después de esta pequeña pausa, solamente era comentar, ¿no?, que dentro del diagnóstico de las neumonías intersticiales, sí me escuchan, ¿no? Sí, doctor, sí se escucha. Bien, entonces, un poquito para retomar el tema de la fibrosis pulmonar idiopática, que es largamente la condición más frecuentemente, es la enfermedad más frecuente dentro de las neumonías intersticiales idiopáticas. Ya hemos visto, las más frecuentes son las crónicas, mucho menos frecuentes las agudas o las asociadas a tabaquismo. Y dentro de las crónicas, largamente la más frecuente, fibrosis pulmonar idiopática, que básicamente, involucra excluir radiación, fármacos, exposición a polvos orgánicos, neumoconiosis, enfermedades difusas del tejido conectivo. Y si no tenemos ninguna evidencia de esto, y tenemos un patrón intersticial bilateral en la placa de tórax, es muy frecuente, ¿no? Ahora, el otro criterio diagnóstico importante es que tengamos pacientes por encima de 60 años con crepitantes inspiratorios bilaterales, estos famosos crepitantes velcro que ya hemos comentado, y por encima, haciendo la salvedad que si esta enfermedad tiene agregación familiar, por lo tanto, en pacientes, que tienen familia con fibrosis pulmonar, ahí nosotros, podemos incluso bajar un poquito el rango etario a 40 años, ¿no? Y otro aspecto importante es que hoy en día, a diferencia de hace 20 años, pues nosotros hacemos el diagnóstico básicamente con tomografía, y son muy pocos los casos que finalmente requieren biopsia, ¿no? De modo tal que en esta última guía, esto no es la idea que lo aprendan completo, es solamente para mostrarles cómo nosotros clasificamos en el paciente con alta sospecha clínica, dividimos al paciente de acuerdo a si su hallazgo tomográfico
es consistente con fibrosis pulmonar idiopática, es decir, recuerden que el patrón histológico, y eso es una cosa que genera confusión a veces, la fibrosis pulmonar idiopática, su histología se llama neumonía intersticial usual, UIP en inglés. Entonces, si la tomografía es consistente con neumonía intersticial usual, el diagnóstico está hecho, no necesitan más cosas. En cambio, cuando nosotros tenemos un patrón que probablemente pueda ser o tengamos un diagnóstico alternativo, ahí podríamos realizar un lavado bronquialveolar, por ejemplo, ¿no? La biopsia quirúrgica, van a ver ustedes que ya tiene un rol mucho menos claro, en casos dudosos todavía se utiliza, pero el mensaje también que quisiera que finalmente quede es que hoy en día, con la tomografía, en el contexto de un cuadro clínico más o menos consistente, una tomografía, digamos, con patrón de neumonía intersticial usual es diagnóstica de fibrosis pulmonar idiopática. Muy bien, y ya otra cosa que ha cambiado en las guías en los últimos años es que hoy en día, así como se sabe que existe la exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también existe la exacerbación aguda de la fibrosis pulmonar idiopática. Es decir, sobre un patrón de fibrosis, vean cómo, por ejemplo, este es en esta diapositiva A, ven ustedes un patrón fibrótico reticular, pero vean cómo acá se añade este patrón, digamos, denominado de vidrio deslustrado, o vidrio pavonado, o vidrio esmerilado, que les habla de digamos, un proceso agudo encima del proceso crónico. Esto se llama exacerbación aguda de fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, los pacientes con fibrosis pulmonar pueden, digamos, tener una disnea crónica y exacerbada cada cierto tiempo. Y tal vez uno de los mensajes finales, ¿no?, es que en el Perú, ¿no?, la enfermedad por inhalación de combustible de biomasa genera una combinación de enfermedad intersticial difusa y obstrucción bronquial. O sea, es decir, por eso ustedes van a ver, tal vez cuando vean a sus pacientes, van a encontrar algunos que dicen EPIT-EPOC. ¿Cómo es posible que pueda haber enfermedad intersticial difusa y enfermedad obstructiva crónica? Sí es posible, y particularmente en el paciente que tiene enfermedad por inhalación de biomasa. Hoy en día se reconoce a la enfermedad de biomasa como causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ustedes pueden revisar el GOL, y desde hace algunos años ya se sabe y ya se considera. Esto fue negado durante mucho tiempo. Todavía hay algunas personas que dicen que el humo de leña no da EPOC, pero eso ya está claramente establecido. Y todavía no está considerado como una causa de PIT, pero ustedes van a verlo en la práctica, cómo estos pacientes hacen compromiso intersticial difuso, crepitantes velcro, y todo el cuadro de una enfermedad intersticial difusa, ¿no? Y otro aspecto importante, hay enfermedades que llevan a fibrosis pulmonar, pero esto no son enfermedades pulmonares intersticiales difusas, sino son secuelas de enfermedades que generan fibrosis pulmonar, y eso puede, al momento de examinar al paciente, simular una enfermedad intersticial difusa. Entonces, la tuberculosis, generalmente tuberculosis extensas, generan una secuela fibrosa. Eso se llama fibrotórax tuberculoso. El fibrotórax tuberculoso no es una enfermedad pulmonar intersticial difusa. COVID, la secuela de COVID, ¿no? Paciente que ha estado en la época en que había COVID digamos, no había vacunas, ¿no? Los pacientes generaban una destrucción masiva pulmonar, el 80% del pulmón se le destruía, y quedaban con una secuela fibrótica extensa. Y esa secuela fibrótica se comporta igualito que un EPIT, pero no es un EPIT, o sea, no es una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Entonces, las secuelas de enfermedades que generan fibrosis pueden dar un patrón radiológico clínico, pero no son enfermedades intersticiales difusas.
Solo para terminar, en el librito que les hemos brindado, ahí hay algunos datos adicionales y sí les he adicionado esto de acá, porque el Argente no tiene capítulo de enfermedad intersticial, así que les estamos mandando, esto está colgado en el aula virtual y acá les dejo el link, pero les he dejado también el PDF para que lo puedan leer, que son, digamos, las cosas que yo quisiera que lean. Las otras son fuentes que las van a utilizar seguramente en Medicina 1, pero como mínimo que lean la sección de enfermedad intersticial difusa, que esto es un párrafo, y esto que son 3 páginas que son bastante, digamos, completas en cuanto a los conceptos. Muy bien, creo que ya, sí, no, todavía nos quedan 3 o 4 minutos para preguntas, si las hubiera.